Se nos fue la señal, pero seguimos aquí conectados. Estamos hablando de Josué. Estamos hablando de cómo él tuvo que romper con todas esas inseguridades, con el miedo, y tomar la determinación de caminar hacia el destino de Dios para su vida. Porque hay promesas que no se han cumplido en nuestra vida, no porque Dios no haya querido cumplirlas, sino porque no nos hemos determinados a movernos, caminar en ellas. Te hablaba y te decía el punto 1, que es la necesidad de tomar responsabilidad. Y después de tomar la responsabilidad, tiene que venir una conexión. Cuando tú tomas responsabilidad, la palabra en tu vida cobra movimiento. Gloria a Dios. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque algo que Dios hace en la vida de Josué fue entregarles principios que sostendrían su destino. La única manera de sostenerte en el destino de Dios para tu vida es meditar de día y de noche en la palabra escrita, en la revelación de la palabra. Es aquí donde tendrás que meditar de día y de noche para que tú puedas mantenerte en el destino, enfocado en el destino de Dios para tu vida, porque el destino no se sostiene con adrenalina, no se sostiene simplemente con el entusiasmo, porque te aseguro que cuando llegue el momento de la presión, si no hay, aleluya, palabra que sostenga tu destino, vas a terminar renunciando. El destino no se sostiene, te lo repito, con adrenalina ni con entusiasmo emocional. El destino se sostiene con alineación. La escritura me dice así que yo no me muevo, porque Dios me ha dicho, porque Dios me ha hablado, porque así es que opera Dios. El entusiasmo te hará empezar, pero la palabra te mantiene en él. Así que el desierto, podemos decir que fue el laboratorio, pero el Jordán fue la prueba de campo. ¿Estás dispuesto? Porque muchas veces estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. ¿Estás dispuesto a afrontar el reto? Porque estás a 1 centímetro de ver el primer milagro de Dios en tu vida, camino a tu destino. Ese es el próximo punto. El momento de la verdad en la vida de Josué no llegó cuando él nada más escuchó la voz dentro de la tienda, sino cuando sus pies tocaron el agua. Ahí vemos el primer principio vital para que se cumpla lo que Dios quiere. La escritura clara que el Jordán estaba desbordado, pero era el peor momento según las condiciones humanas, según a los ojos humanos, pero era el momento perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque el destino no depende de nuestro clima emocional. El destino no depende de lo económico, sino de la disposición de mojarse los pies. Por eso descender era reconocer que nadie puede cruzar con tus fuerzas. No es derrota, es una rendición consciente. Es ese momento donde tú y yo admitimos de que nuestras fuerzas no van a funcionar, de que no podemos seguir empujando. Aleluya. Para poder ceder, que hay que soltar
decisión de nosotros. Que hay que permitirle a Dios que Él redefina. Que sea Él quien abra el espacio. Que sea Él quien nos nombre. Que sea Él quien entregue. Sí, Señor. Por eso necesitamos una mente renovada. El Jordán no era solo el obstáculo, mis amados. Era un examen de graduación. El desierto formó dependencia, pero el Jordán exigió movimiento. El desierto enseñó a escuchar, el Jordán te enseña a caminar. El desierto te reveló el destino, pero quien lo activa es el Jordán. Por eso una vez se determinaron a cruzarlo, Dios nuevamente habla y le pide a Josué que cada uno tome una piedra y levante un monumento. Dios no solo estaba señalando un milagro físico, estaba estableciendo un patrón profético que resonaría siglos más tarde en la vida misma de Jesús. Así como Israel cruzó el Jordán para poseer su destino, Jesús descendió, como te dije, a ese mismo lugar para inaugurar el suyo. Y el memorial de Josué apuntaba la identidad, la pertenencia. El Jordán fue el umbral de una transición, pero era el escenario donde también, como Jesús, el Padre proclamó. Así que yo tengo que ver en esta mañana que el punto uno, que tenemos que pasar de la identidad pasiva a una identidad activa. Que la etapa del diseño es en cuando el creyente sabe quién es en Dios, pero lo expresa, aleluya, ejecutando. Porque el Jordán te da identidad y te pone a prueba. Por eso deja en esta hora ya de seguir pidiendo. Que Dios te diga quién eres y comienza a actuar. Comienza a moverte, a actuar, a moverte, a actuar, a moverte, a actuar. Una de las cosas es que el maná tuvo que cesar, porque Dios te saca de la provisión externa a la provisión interna, dejándonos ver que nosotros dejamos de depender de que las cosas nos caigan del cielo, porque el milagro diario que nos mantiene vivo para empezar a cultivar la tierra es que el propósito produce el fruto que nosotros requerimos. Podemos decirlo de esta manera: ya dejamos esa etapa de estar orando por bendiciones, orando por maná, orando por estrategias. Y comenzamos a entender que ya Dios no solo te dio el maná, sino que también te dio la semilla, te dio las fuerzas para que tú produzcas en la tierra que Él te ha entregado. Porque pasamos también de la obediencia por instrucción a la obediencia por naturaleza. Ya no esperamos a que las aguas se abran para caminar. Caminamos para que las aguas se abran. Mi amor, tienes que moverte, tienes que caminar. Si no te mueves, las aguas no se abren. Hay que ser intencional. El creyente que camina a su destino entiende que su paso de fe es la llave del milagro, no al revés. Número 4, pasamos de la victoria personal al legado generacional.
hablando de ese memorial. El creyente que va a su destino entiende que lo que está logrando no es para presumir, lo que está logrando es para que otros crean, para que otros sean testigos, para que otros abracen tu legado. Aleluya. Las piedras que se levantan son un testimonio de superación. Son el mapa para los que vienen detrás. Si Dios lo hizo con ellos, Dios lo hará también con nosotros. Tu vida deja de tratarse, comienzas a verla como alguien que deja de tratarse, que esto depende de mí, de mi bendición, y empiezas a entender que cada victoria tuya abre una brecha, mira, no tan solo para ti, la abre para tu familia, lo abre para tu comunidad, la abre para tus vecinos, la abre para tu entorno. Porque el destino, el creyente que va a su destino, deja de sobrevivir en el desierto y ha comenzado a poseer la herencia. Por eso tenemos que tener cuidado de esa mentalidad de maná. Y en este tiempo hay muchos que tienen una mentalidad de maná. Porque siempre existirá el peligro silencioso de esa mentalidad. Porque entra de una forma sutil, con una tendencia espiritual, de pasividad, que espera que Dios actúe por intervención. Él ya te capacitó. El apóstol Pablo dijo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque la madurez de la fe es el esfuerzo, y esto no cancela la gracia, sino que la potencia. Escúchalo en esta mañana. En Canaán el pueblo debía de sembrar, debía de construir, debía de administrar. Sin embargo, eso tampoco significa que yo voy a vivir ausencias de Dios. Él seguía, Dios sigue proveyendo estrategia, victoria, pero ahora el milagro no descendía de las nubes. Él te da el poder para hacer las riquezas, dice Dios en Deuteronomio 8:18 a través de los labios de Moisés. Santo Dios. La mentalidad de maná en esencia es un espejo del corazón humano que se resiste al Evangelio. Es la inclinación natural a querer intervención sin transformación, sin discipulado, sin obediencia. Ahora la mentalidad de maná nos mantiene en una infancia espiritual. Santo. El diseño de Dios nos llama a ser herederos, sí. Pero Jesús no vino a perpetuar el desierto ni a mantenernos dependientes de intervenciones diarias. Él vino a introducirnos en una Canaán espiritual donde los hijos y las hijas administran, producen, multiplican. Es hora de que comiences a producir. Él te está dando la capacidad. No se trata de sobrevivir. Y es ahí, no es hasta entonces, cuando el destino se convierte en el diseño. En esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a levantarse? ¿Cuántos están dispuestos a cruzar el Jordán? ¿Cuántos están dispuestos a entender que Dios forma el diseño antes de revelar completamente el destino?
¿Cuántos entienden que las promesas de Dios muchas veces se activan caminando? ¿Cuántos entienden que la presencia de Dios es más importante que lo que yo pueda tener de claridad en el camino cuando yo me muevo por fe, no por vista? ¿Cuántos podrán entender en esta mañana que el destino siempre implica tener un sentido de responsabilidad? Aleluya. Porque el maná dejará de caer. ¿Cuántos entienden en esta mañana que la provisión de Dios no por eso cambia según la etapa? Dios sigue siendo el proveedor, solo que ahora la forma de proveer evoluciona cuando yo he madurado y entiendo que Él ha puesto habilidades y capacidades. ¿Cuántos en esta mañana entenderán que el verdadero destino es convertirnos en la persona que Dios diseñó? Por eso la meta final no es una posición. No se trata de un logro, de una conquista. La meta en nosotros es revelar el carácter de Dios mientras estamos caminando a su propósito. ¿Ves? El desierto no fue un lugar de abandono. Fue un lugar de diseño. El Jordán no fue el límite de la promesa. Fue el inicio de la ejecución de ella. Y el destino no es el lugar al que llegas. Es la vida que llegas a desarrollar cuando te determinas a caminar con aquel que te llamó. Esa es la culminación de esta enseñanza. Porque el desierto te enseña a ser hijo. El Jordán te enseña a ser obediente. Pero solo cuando llegas a Canaán aprendes a ser un administrador. Vimos cómo José aprendió a ser un administrador. Vimos cómo Moisés aprendió lo que es administrador. Y vemos ahora cómo Josué tuvo que aprender a administrar los tesoros de aquella tierra cual Dios le había entregado. Dios no te va a entregar algo que todavía no tienes la capacidad de administrar, porque no se ha completado el desierto y mucho menos has cruzado el Jordán para lograr el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos se lanzarán en esta mañana? ¿Cuántos dirán, yo me voy a tomar en esta hora el reto de humillarme, de soltar, de dejar atrás? Voy camino a mi destino. Ahora entiendo que tengo la capacidad de administrar, de hacer que las cosas se den, porque Dios me ha enseñado la capacidad de administrar. Padre, en el nombre de Jesús. He predicado tu palabra y te pido, Señor, que tú nos ayudes a salir de esa mentalidad de ser como niños fluctuantes, de ser como personas que son llevadas de un extremo a otro porque simplemente no tomamos el tiempo para observarnos y poder entender cuál es el diseño que tú has trazado para nuestra vida. Cuando como iglesia entendamos ese diseño, dejaremos de estar reaccionando y simplemente permitiremos que tú hagas lo que quieres hacer en nosotros a través de los desiertos, a través de los procesos. Y cuando estemos frente a esos Jordán, nos humillaremos, pero lo pasaremos. No porque somos astutos, no porque creamos tener las fuerzas, sino porque estaremos seguros de que tu presencia hará que las aguas se dividen. Levantaré un testimonio poderoso
para que otros entiendan que de la misma forma que lo hiciste con Moisés, también lo hiciste conmigo, que de la misma forma que estuviste con Moisés, también estuviste conmigo. Y hoy seré testigo, tomaré responsabilidad, tendré capacidad de administrador y comenzaré a administrar los recursos. Cada quien que tú pongas en mi camino, aleluya, lo podré tener la capacidad de dirigirle para que también conquisten territorios. Porque tú sigues siendo fiel. Hoy entiendo que tú nos has dado cosas poderosas, pero esas promesas poderosas se conquistarán cuando yo esté dispuesto a mojarme los pies, a moverme, aleluya, creyendo a tu palabra, que hay cosas que requieren determinación y sacrificio, y yo lo haré para honrar tu nombre, porque tú no mientes. Se hará como tú lo has dicho, para gloria de tu nombre. Amén, Señor Jesús. Amén. En esta mañana damos la gloria a Dios. Si esta palabra te ha ministrado, deja el mensaje, te vamos a orar por ti. Pero estamos en este lugar porque estamos creyendo. Hemos determinado pararnos en nuestro Jordán porque hemos creído que el Espíritu Santo está a punto de irrumpir para abrir las aguas de par en par, porque hemos estado dispuestos a mojarnos los pies para cruzar, abrazar el destino y la promesa de Dios para nuestra vida. Todo lo demás en el pasado se queda. Ahora, de aquí en adelante, me concentro en el blanco de la soberana vocación, porque nuestra intención es glorificar al Padre. Así que en esta mañana oramos para que tú también te levantes y cruces este Jordán, porque ya el desierto terminó, pero te toca abrazar tu promesa cuando te determines a cruzar lo que parece imposible. Dios te bendiga, te esperamos la próxima semana. Lindo y hermoso día.